Pues hoy estamos aquí reunidos. Yo quiero agradecerle al productor Daniel Marmolejo que me ha dado la oportunidad de participar, porque ustedes ya habían tenido una serie de intervenciones y que, por cierto, los seguidores de mi canal pues se han expresado muy bien el trabajo que ustedes han realizado, por supuesto, el análisis. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el tema de las pues, notas falsas, ¿no? De los bots, de todo esto que se ha generado y que, por supuesto, el presidente le abrió a la caja de Pandora, quién paga, quién pompó y si es verdad o no, pues todo lo que se genera en la información. Daniel. ¿Me escuchan ahí, compañeros? ¿Sí? Sí, claro que sí. Sí, gracias. Un tema de gran importancia, el tema de la infodemia, como bien señala Marcos Quien Pompó, ¿sí? Realmente está causando una crisis especulativa en el medio de una pandemia, debido a que hay instrucciones oficiales y hay falsedad respecto al manejo de la información en las redes sociales. Marco y queridos amigos, hay una contaminación que se presenta también en el medio de nuevas visiones críticas documentales que señalan a las autoridades internacionales en la materia como coagentes también de un escenario catastrófico como el que estamos viendo. Y es que, la verdad, compañeros, sin irnos muy lejos del tema, sin escapar de esta realidad, la Organización Mundial de la Salud es el organismo que estaría haciendo una regulación a nivel planetario del tema del coronavirus. Sin embargo, cuando uno analiza de fondo a la OMS, se va a encontrar financiamiento como el de la Fundación Gates. Se va a encontrar también a los más importantes empresas farmacéuticas dedicadas a las vacunas. Quiero recordar, por ejemplo, a GlaxoSmithKline. En general, la manipulación no pudiera venir solamente de un lado. ¿Qué puedes pensar cuando la OMS, Donald Trump dice ya no va a tener financiamiento por parte de Estados Unidos, pero sí lo tiene de Novartis, sí lo tiene de Merck, sí lo tiene de Bill Gates, Pasteur, y como lo hemos dicho exactamente de Bill Gates? ¿Qué tipo de control se está ejerciendo? Y cuando surge también dentro de todo esto una grave especulación sobre qué va a pasar con todos nosotros como humanidad cuando salgamos de una crisis pandémica como la que estamos viviendo. Realmente el fenómeno de desorientación es el fenómeno que estaríamos viviendo en este momento, pero es un fenómeno que va a tener repercusiones cuando todos salgamos a la calle cotidianamente y nos veamos como extraños, que si lo éramos de manera extraños comunes en el metro, en las calles, mucha gente se va a encontrar en un ambiente hasta con pánico, con una terrible desorientación. ¿Qué estaría pasando dentro de este fenómeno, queridos amigos? Que pues, también está jugando a la desorientación mediática, porque lo vemos en personajes como Joaquín López Dóriga, que ante el terrible y sensible fallecimiento de un colaborador suyo, ataca al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o cuando los empresarios se unen para exigir salvamento y criticar a su vez al gobierno porque no estaría haciendo las acciones proteccionistas necesarias para las empresas capitalistas que tuvieron al menos 2 siglos para poder contrarrestar una pandemia como la que estamos viviendo con suficientes ahorros y no poner en riesgo a empleados como en el caso de Ricardo Salinas Pliego con todo su consorcio empresarial. Entonces vemos a comunicadores que no son médicos, que no son científicos, vemos a especuladores mercantilistas, vemos a farmacéuticas y vemos a los gobiernos que tienen que tener una fuertísima resistencia ante lo que pueda suceder como consecuencia de salir de esta pandemia. Que ya nada más para concluir esta reflexión quiero decir lo siguiente. Cuando salgamos de la crisis pandémica, no habremos resuelto el problema del coronavirus. Solamente tendremos mayor disponibilidad hospitalaria en tanto no exista una vacuna. Pero mientras esto llega a suceder, que haya una estabilidad y un control poblacional respecto a los riesgos, lo que está también en riesgo es el futuro de la humanidad cuando personajes como Bill Gates,
que durante muchas décadas se dedicó a fabricar software para computadoras y que nosotros, al menos el servidor de ustedes, ha sido parte de esa primera generación de consumidores de productos informáticos desde hace más de 30, 35 años, y de ellos también, toda su historia como fabricante de software ha venido y ya en los tiempos del Internet, vinculados con los virus cibernéticos. Y que un personaje que hace sistemas operativos tan chafas como los sistemas operativos Windows de Microsoft, que incluso recientemente acaba de salir un error catastrófico donde te bloquea el Internet, el propio Windows, sea el que se está promoviendo como el salvador de la humanidad a través de las futuras vacunas. Estamos en el medio de todos estos dilemas y es por ello que existe en este momento una infodemia. Pero además de eso, Daniel, compañeros, y Joaquín, Carlos, Hans y Daniel, si me lo permiten, y por supuesto ustedes, auditorio que nos está sintonizando en este momento, yo creo que todos estos hombres de la riqueza mundial que dominan al mundo a través de los dineros, yo diría que también están actuando de manera estúpida porque están generando un pánico entre las clases sociales de todos los niveles, de medio, bajo, alto y obviamente de un poder adquisitivo muy alto. Porque la pandemia del COVID-19 por primera vez vino a demostrar que no hay clase social que no se escape de este COVID-19. Pero lo más absurdo, desde mi punto de vista, es que estos empresarios están matando la gallina de los huevos de oro. Yo les quiero preguntar, cuando se termine o la contingencia del COVID-19 o coronavirus, ¿quiénes van a regresar a las fábricas para poder explotar a esa gente con salarios míseros y sin ninguna prestación? Entonces, creo que en el trasfondo también están matando la gallina de los huevos de oro, porque están pues no atendiendo pues a la clase trabajadora que les produce la lana y que les sostiene a los ricos. ¿Cómo se puede atender la demanda y cuál es la demanda actual del hospital? Sí, bueno, es eso, que no hay los suficientes ventiladores. A este ventilador se agregó uno de Iguala porque se iba a enviar un paciente con COVID y ellos lo rechazaron y entonces enviaron ese ventilador para que nosotros lo atendiéramos en el hospital. El día de ayer se instalaron dos ventiladores más que compró el ayuntamiento de Taxco. O sea, son 4 ventiladores en teoría, pero uno no funciona de manera adecuada. Antes de que se instalaran estos 2 ventiladores, había 4 pacientes y 2 estaban intubados. Los otros 2 estaban esperando a que alguno de los que estaban usando el ventilador se muriera para poder instalar el ventilador. Lo que comentaba el señor Carlos Pozos es real. No tenemos el personal médico especializado para atender un área de terapia intensiva. De entrada, no tenemos intensivista, médico, y solamente hay una enfermera intensivista que está en el turno matutino. Hay 2 médicos internistas, uno del turno matutino y otro de sábados y domingos. Doctor, a ver, perdón que le interrumpa, ¿sirve o no sirve un ventilador? Porque en otras partes del mundo, incluso aquí en México, están diciendo que la gente que los conecta a un ventilador prácticamente los está matando. Entonces, sáquenos esa duda, sáquenle la duda a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. ¿Sirve o no un ventilador para un paciente que tiene COVID-19? Sirven en los pacientes que tienen ya una insuficiencia respiratoria franca. De los pacientes que se intuban, la mortalidad a nivel mundial anda rondando en el 80%. En los pacientes de este hospital, la mortalidad está en el 100%. Ah, bueno. Pero además no solamente es... No, pues no. No solamente es lo que se le ofrece al paciente, sino que además, como no hay las medidas de protección, todos los aerosoles que se generan producto de esta ventilación y que emite el paciente, los están aspirando el personal médico y de enfermería que están atendiendo a estos pacientes. Médicos y enfermeras que además de estar
frente a un paciente con un ventilador que no funciona adecuadamente, no tiene la suficiente protección. Entonces, una pregunta, ¿cuántos pacientes tienen en el hospital con COVID? el día de antier había 4, por la noche falleció 1, ayer había 3, y ayer ¿Y cuál es su estado? Se estaba avisando que iban a llegar otros 7 pacientes de Puente Dixtla, en el estado de Morelos. O sea, encima de que no hay capacidad para darle atención a los pacientes que ya están, se estaban aceptando más pacientes a los que en realidad no se les podía ofrecer nada, porque no hay la infraestructura médica ni el personal para poderles ofrecer una atención adecuada. Entonces, estamos hablando de un problema grave. Exacto. Y lo digo no por defender, digo, para hablar sí. Para hablar sí. Te va a adorar Páramo. No. Marco, cede la palabra. No, a ver, bueno, a ver, a ver, quiero que se entienda nomás mi comentario. El tema de la preparación de un periodista para ir a atacar o para ir a decir lo que sea, a eso me refiero. No a que vayan y digan una verdad o no la digan, sino para atacar, nada más. Pero no hay que olvidar, compañeros auditorio, que el Sol de México, y a mí me consta porque yo fui suplente en la jefatura de información de ese periódico vivió durante décadas del erario público. Al Sol de México, al comedor que está en el último piso de ese edificio, allí en Guillermo Prieto, número 7, en la colonia Tabacalera, ahí llegaba Enrique Peña Nieto, allí llegaba Fox, ahí llegaba Calderón, ahí llegaba Marta Sagún y todo un séquito de colaboradores del gabinete legal y ampliado cuando era el cumpleaños de Mario Vázquez Raña, antes de que falleciera, por supuesto, y llovían carretadas de dinero en publicidad para el Sol de México. Entonces, pues por supuesto, se entiende hoy la posición del periódico, se entiende pues la desgraciada participación de esta compañera colega, pues que finalmente es como cuando el narcotráfico manda a sus emisarios y que pues, terminan ahí capturados en las garitas de Estados Unidos o en otras partes del mundo. Pues la realidad que se presenta hoy, compañeros que nos están escuchando en esta mesa de análisis, por supuesto, ahorita voy contigo, Joaquín, es que hoy el COVID-19 vino a colapsar las economías del mundo. Vino a colapsar también el egoísmo que quizá muchas de las personas tienen alrededor del mundo, y por supuesto también vino a colapsar, o diríamos a derrumbar el tema económico, porque a partir del COVID-19 creo, desde mi trinchera, que partirá una nueva forma de gobernar, una nueva forma de dirigirse y una nueva forma de actuar de los seres humanos en todos los ámbitos, tanto en social, económico, cultural, médicamente. Yo creo que a partir del COVID-19, México y el resto del mundo cambió.